Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Así es, Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, en capítulo 3. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues esto que acabamos de leer es el Evangelio del día de hoy. O sea, exactamente. Y dado que es un Evangelio muy, yo diría, con mucha profundidad y con mucha instrucción, decidimos platicar un poco de esto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este Evangelio? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, va este personaje con Jesús, está con él, están hablando de esta doctrina que Jesús está trayendo como novedad. Y entonces Nicodemo pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo es posible llegar a hacer esto, no? Entonces Jesús simplemente le dice, hay que renacer de nuevo, hay que volver a nacer. La pregunta de Nicodemo es una pregunta muy, ¿cómo diríamos? Infantil. Ajá. Porque en verdad es infantil decir, bueno, pero ¿cómo es posible volver a entrar en el vientre de nuestra madre? Entonces ya Jesús le explica que es un renacer en el espíritu, en el agua y en el espíritu, y que eso es lo que nos dará la posibilidad de todo lo que Él está predicando, lo que Él está hablando, y de llegar a esa convivencia con Dios y de llegar a esa finalidad para la cual fuimos creados. Bueno, pero ¿qué sucede? O sea, ¿cómo es posible? No le explica más.
O sea, simplemente le dice que hay que renacer, pero ahora, ¿cómo? Que ese es el punto principal. Termina esa plática en el Evangelio y no se dice más. Nosotros, yo sí quisiera, o sea, esto lo comparo prácticamente a lo que estamos padeciendo, sufriendo nosotros en este momento. Estamos teniendo el conocimiento de una nueva doctrina, una nueva revelación, no nueva, sino un actualizar la revelación, y donde Jesús se nos muestra tal cual es, para que podamos llegar a desear, llegar a ser como Él, en verdad, como verdaderos seres creados a imagen y semejanza de Él. Hasta ahorita habíamos detenido nuestra, ¿cómo diríamos?, nuestra meta espiritual en llegar a ser hijos de Dios, que eso es lo que San Juan nos había propuesto en el Evangelio, en el prólogo de su Evangelio, donde él habla de que por todo lo que Jesús pasa, nos es dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. El mismo San Juan después nos dice que eso no lo es todo, sino que hay algo más, pero que no lo podemos saber hasta que veamos a Jesús tal cual es. O sea, cuando Él se revele, se devele ante nosotros y lo podemos ver en plenitud. Ese verlo en plenitud es ver exactamente el interior de Jesús, cómo era esa interacción entre la voluntad humana, la voluntad divina de Jesús. Cómo es que esa vida humana y esa vida divina marchaban en un mismo camino. Bueno, pues entonces esto es lo que nos motiva. O sea, este Jesús que viene, que necesitamos entender que para poder realmente llegar a vivir en esta divina voluntad, pero que no se debe quedar en el conocimiento. O sea, no podemos dejarlo en el conocimiento nada más. Se tiene que hacer vida. Se tiene que hacer vida. Y ese hacer vida yo lo equiparo a este renacer de nuevo. O sea, este renacer quiere decir quitar lo mío, o sea, todo lo mío, y entonces me estoy quitando yo. Sí. Y renacer, pero renacer en este nuevo modo que Jesús me está dando. Y eso es lo que yo equiparo aquí a esta parte. Y es lo que quisiéramos imbuir en todos nosotros, el deseo de llegar a vivir realmente en la divina voluntad. No quedarnos con la idea del conocimiento. No decir yo sé mucho, yo conozco las verdades, sino yo vivo esta divina voluntad. Bueno, para seguir en este camino, antes de entrar a Luisa, vamos a tocar algunos puntos sobre la revelación que Jesús hace a María Valtorta en la obra de El Evangelio como me fue revelado. Porque ahí sigue esa narración y ahí nos va a dar ciertos puntos que son muy importantes para empezar a entender el cómo llegar a hacerlo. ¿Sí? Así que vamos a empezar a leer y vamos a ir comentando. A ver, sí. En los escritos de María Valtorta, en el libro El Evangelio como me ha sido revelado, la fecha 24 de febrero de 1945 se refiere al Evangelio que acabamos de leer. Están reunidos Jesús, Nicodemo, Juan y Simón. Entonces Nicodemo le pregunta a Juan, ¿de qué modo crees, Juan, para estar así tan seguro? Enséñame, hijo, tu secreto, el secreto con que supiste ver y encontrar al Mesías en Jesús de Nazaret. Juan se pone colorado como una fresa, baja la cabeza como si pidiese permiso para decir una cosa muy grande y responde sencillamente, amando. Amando. O sea, bueno, este es el camino que sigue San Juan, ese camino que lo llevó a encontrar a su maestro,
a encontrar a Jesús, y no solo encontrar lo que sería el conocimiento, sino a seguirlo y a hacer vida totalmente con Él, que eso es a lo que estamos queriendo llegar, ¿no? Es a lo que hemos nombrado vivenciarlo, vivirlo así. Ahí San Juan lo vive amándolo. ¿Por qué? Por el conocimiento, por lo que Jesús irradia, y sobre todo porque Juan era muy, muy puro, era un muchacho inocente, puro, y con una apertura hacia el bien enorme. Lógico, se siente atraído como un imán hacia Jesús, ¿no? Y entonces Jesús se revela ante él, y él lo acepta sin poner ningún obstáculo, y dice, sí, aquí me quedo. Y empieza a vivir de su maestro. Y ya sabemos hasta dónde llegó San Juan, ¿no? O sea que ese es el camino del amor. Le dice Nicodemo, amando. Y tú, Simón, hombre probo y ya en las puertas de la vejez, tú, docto y sobre quien ha habido tantas pruebas, ¿cómo has hecho para que puedas dejarte convencer? Fíjense lo que le pregunta, dejarte convencer. Sí. O sea, ¿qué fue lo que hizo que desecharas todo lo anterior y ahora aceptaras esto? Porque estamos hablando de judíos. Estamos hablando de seguidores de esta religión judía, en donde había cantidad, bueno, era la base, pues era ¿cómo se llama? La ley, que son los mandamientos que deja Dios, y todo lo que la iglesia judía la sinagoga había agregado a esto. Y eran judíos fieles. Entonces, ¿cómo es que te dejaste convencer y has quitado todo lo anterior para seguir esto nuevo, ¿no? Curioso. Aquí hay que aclarar algo. El Simón con el que están platicando es Simón el Celote, no es Simón Pedro. Simón Celote tenía otra preparación diferente a la de Pedro, que también se llamaba Simón. Uh-huh. Entonces Simón Celote le contesta, meditando. Responde Nicodemo, amando, meditando. Yo también amo y medito y no estoy todavía seguro. Esto es lo que nos pasa a todos. Sí. O sea, en realidad esto es de todo mundo que oye, sobre todo hablando de la divina voluntad, que es lo que nos interesa. Todo el mundo oye, todo el mundo medita, pero no se convencen. Uh-huh. ¿Sí? No se convencen, no llegan a tener la seguridad de que esto es real. Por lo tanto, no aman, ojo con eso, y la meditación, pues es una meditación que no llega a la profundidad que debería de llegar para encontrar ese tesoro escondido, esa fruta ahí escondida en el fondo que es Jesús. Sí, o aman desde ellos, meditan desde ellos y no dejan participar a Jesús en su amar y meditar. Perfecto. Y la meditación queda nada más en simples pensamientos que no aterrizan. Uh-huh. Exacto. Entonces creo que es muy claro, ¿no? Dice, yo también amo y medito, pero pues no estoy seguro. Uh-huh. Jesús interviene. Yo te diré el verdadero secreto. Estos han sabido nacer de nuevo, con un nuevo espíritu, libres de toda cadena, vírgenes de cualquier otra idea. Ojo con eso. Han sabido nacer de nuevo, que eso es lo que le había propuesto antes, ¿no? Uh-huh. Y por eso empieza esta plática. Uh-huh. Pero lo importante es, con un nuevo espíritu, libres de toda cadena, vírgenes de cualquier otra idea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo que ya sabían lo desechen. La renuncia, las ideas anteriores. La renuncia a todo lo anterior. Uh-huh. No se trata de tener lo mismo de antes, porque lo de antes se opone a lo actual. Entonces, lo de antes no me permite ni amar en totalidad,
ni me permite meditar despejado para entender bien las cosas. No sé si queda claro. ¿Esto le pasaría a los judíos? Que quedaban con sus ideas anteriores, no tenían espíritus libres, no tenían espíritus nuevos. Así es. Por eso fue que no pudieron entender la idea ya de... No llegaron a entenderlo, ¿no? O sea, ese es algo que a veces se nos dificulta tanto el entender, el lograr conceptuar qué quiere decir estar libres de toda idea, de todas cosas del pasado. Dios es infinito. El conocimiento de Dios es infinito, Dios es infinito. Dios quiere darse al hombre, pero requiere de un espacio, infinito. ¿Y ese espacio infinito el hombre lo tiene? Sí, porque Dios creó en el hombre la nada. ¿Sí se entiende? Sí. En nuestra nada. ¿Qué es la nada? Nada. Nada. Por lo tanto, el infinito cabe perfectamente en este espacio que fue creado en nosotros, que fue creado la nada. Lo malo es que nosotros lo hemos ido queriendo llenar con cosas nuestras. Por lo tanto, ahora Dios ya no tiene el espacio suficiente porque ya le estorban nuestras cosas. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Libres de toda cadena. Libres de toda cadena. Y totalmente libres y vacíos de cualquier otra idea. Ahí otra idea que no fuera Jesús. Aquí libres de cualquier otra idea que no sea vivir en la divina voluntad. O sea, es para equipararlo, ¿no? Estamos exactamente igual. Vamos a situarnos en ese convivio que están teniendo y vamos a situarnos en la persona de Nicodemo, donde Jesús ya nos dijo que hay que renacer de nuevo. Que Jesús ya me dijo, tienes que volver a nacer. Y entonces yo le pregunté, oye, yo no puedo meterme en el vientre de mi madre. Y aquí me empieza a decir cuál es el modo de renacer en esta ocasión, ¿no? Y por eso han comprendido a Dios. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios ni creer en su Rey. Es otra cosa que es también hermosísima, ¿no? Pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer si ya es adulto? Expulsado del seno materno, el hombre no puede jamás volver a entrar. ¿Aludes tal vez a la reencarnación como creen muchos paganos? Pero no es posible en ti esto, y luego no sería volver a entrar en el seno, sino reencarnarse más allá del tiempo. Por esto, ahora no más. ¿Cómo? ¿De qué modo? Y Jesús le contesta, no hay más que una existencia de la carne sobre la tierra y una vida eterna del espíritu más allá de la tierra. Esto, o sea, así entre paréntesis, para todos aquellos que creen en la reencarnación, que hay muchas personas que están con esta idea de la reencarnación, es una idea muy, ¿cómo diríamos? Muy agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de corregir según nosotros nuestros defectos y de poder vivir lo que no vivimos en este mundo, en esta vida. Quién sabe en las anteriores cómo hayamos vivido, porque esto se supone que es una secuencia de vidas. Pero definitivamente esto es total y absoluto error. O sea, Jesús nos asegura, no solo en esta parte, desde la misma revelación pública, ahí está marcado que el hombre vive una sola vez, y después de esta vez el juicio y luego el cielo o el infierno. No hay más. Pero aquí Jesús lo vuelve otra vez a aclarar para que no quede ninguna duda. No hay más que una sola existencia.
Yo no hablo de la carne y de la sangre, sino del espíritu inmortal, que renace a la vida verdadera por dos cosas, por el agua y por el espíritu. Lo más grande es el espíritu, sin el cual el agua no es más que un símbolo. Quien se ha lavado con el agua debe purificarse luego con el espíritu y con él encenderse y renacer, si quiere vivir en el seno de Dios que está en el reino eterno. Porque lo que la carne engendra es carne y muere con ella después de haberle servido en sus apetitosos pecados. Pero lo que engendra el espíritu es espíritu y vive al regresar el espíritu generador después de haber alimentado hasta la edad perfecta su propio espíritu. En el reino de los cielos no habitarán sino los que han llegado a la edad perfecta espiritual. ¿Qué querrá decir esto de a la edad perfecta espiritual? O sea... A nuestra nada. Bueno, nuestra nada, y para ser llenados con el todo, perfecto. O sea, a la edad perfecta espiritual, el momento en que hemos vuelto a nacer y hemos sido ahora llenados, colmados con todas las gracias, con todos los dones que Dios nos tiene reservados desde toda la eternidad y que hemos podido subir, hemos podido llegar a ese punto en donde ya no hay dudas, donde ya no hay ninguna, ¿cómo diríamos?, cavilación sobre si es o no es, y que estamos totalmente entregados a nuestro Dios. Esto lo pongo y lo quiero poner así porque ¿qué sería llegar a estar totalmente entregados? Creerle a Jesús. O sea, nosotros hemos tenido una idea como un poquito errónea. Pensamos que creer en Jesús lo es todo. Que creer en Jesús nos da ya como el pase directo a la salvación. Pero la creencia en Jesús, el creer en Jesús no es suficiente. Hay que creerle a Jesús. ¿De qué me sirve creer en Jesús si no sigo lo que Él me manda, lo que Él me dice? Si no sigo las reglas, el camino que Él me traza. Satanás cree más en Jesús que nosotros. ¿Sí? O sea, eso es absoluto. O sea, él tiene la experiencia de Dios. Eso es algo interesante. Todos los demonios tienen la experiencia, la vivencia de Dios, tienen la vivencia de la justicia divina. Tienen la vivencia de la creación de su ser y de la justicia divina. O sea, ellos tienen más fe que nosotros. Nosotros, teniendo a un Jesús ahora en la actualidad eucarístico, teniendo a un Jesús que se nos dona a través de los sacramentos, teniendo ahora el conocimiento de la divina voluntad, o sea, donde Jesús se dona totalmente ya sin reserva alguna, pero todavía no le creemos, porque pensamos que lo que nos dice no se congenia con lo que yo quiero o con lo que yo creo. Y por eso es que nos cuesta tantísimo trabajo el poder llegar a aceptar todo lo que Jesús me pide. ¿Qué me pide Jesús? Muy sencillo, renuncia a todo. Sí. Sencillo, ¿verdad? Sí. Sí, fácil. O sea, fácil, exactamente, muy sin problemas. Quita la piedrecita de tu voluntad. Quita esa piedra y de aquí en adelante todo está hecho. Sin embargo, no lo creemos, no lo queremos hacer. A veces pensamos que es muy difícil el llegar a quitar nuestra voluntad. De alguna manera cuesta trabajo, pero no tanto como cuesta trabajo el convencernos que debemos quitarla. Sí, el convencer. Y es que es como
como el ejemplo que pone Jesús en la Biblia de que el grano si no muere, porque en nuestra vida pues, diría que ese grano que hay que destruirlo con sufrimiento, obviamente, para que salga ya esa nueva vida, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Así que bueno, pues es curioso, ¿no? Seguimos. Dice, estos han sabido renacer. El joven ha matado la carne y hecho renacer el espíritu, poniendo su yo en la hoguera del amor. Todo lo que era materia se quemó, de las cenizas, he aquí que se levanta su nueva flor espiritual. Maravilloso el heliotropo que sabe dirigirse hacia el sol eterno. El de edad puso la guadaña de la meditación honesta a los pies de su viejo pensar. O sea, todo lo que lo que se ha leído es para el joven, o sea, para Juan. Para todos los jóvenes actuales, y yo diría que es para todos, ¿no? No solamente para los jóvenes, porque hay que matar la carne, ¿sí? Hay que matar la carne y eso cuesta trabajo, sobre todo cuando ya está uno habituado, obstinado en los placeres de la carne. Entonces, el joven es más sencillo, para el joven es el punto principal, que lo habíamos hablado hace un momento. Juan era el puro, el joven que no tenía otra cosa más que amor en su interior y amor ahora hacia su maestro. Y ahora nos va a hablar del de edad, a ver si nos gusta. Yeah. Dice, y arrancó la vieja planta, dejando solo el retoño de la buena voluntad, del que hizo nacer su nuevo pensamiento. Ahora ama a Dios con su espíritu nuevo y lo ve. También el espíritu llama. No, espérame, porque esto es punto, o sea, cada quien tiene un modo diferente de llegar, pero al adulto, al viejo, es necesario cortar. Sí. El joven no ha nacido, todavía no hay mucho que cortar, pero en el adulto, ¿cuánto hay que cortar? ¿Sí? O sea, tenemos vivencias, tenemos, no sé, ideas, compromisos, cosas que hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida, y yo diría adquiriendo a través de nuestros errores. Porque nuestros errores nos han ido llevando poco a poco hacia un tipo de vida que es contrario a Dios. O sea, eso es fundamental entenderlo. O sea, en la gran mayoría de las personas en la actualidad tenemos una vida comprometida, pero comprometida por el error, comprometida por, no sé, por la culpa. O sea, y que a veces nos resulta como casi imposible decir, no puedo cambiar. Eso no es cierto, es no quiero cambiar. Sí. No quiero cambiar. Todo se puede cambiar y mucho más con la ayuda de Dios. O sea, ahí entra la misericordia de Dios, ahí entra la caridad, el amor de Dios, cuando la criatura que trae encima todo el error de este mundo, toda la podredumbre que traemos encima, cuando el alma se dispone y Dios ve realmente esa disposición, Dios usa de su misericordia, usa de su perdón y ayuda al alma a salir de ahí, a darle la fuerza, el valor, todo lo necesario para que todo ese enjambre, todo ese tejido yo diría, de pecado que tenemos en nuestra vida, se deshaga. El punto es amar a Dios. El punto es querer, conocer todo lo que Él es, lo que Él nos ofrece, lo que Él ha sufrido por nosotros. Porque ese es otro punto que quizá aquí no se toque. Pero el sufrimiento de Jesús, o sea, ese sufrimiento tan atroz que llevó en toda su vida, no nada más en el momento de la pasión, sino en toda su vida,
es lo que ha marcado el camino para nosotros, para regresar a Él. Y es lo que ha formado la ayuda necesaria para poder salir adelante, no importa los lazos y los impedimentos que tengamos, porque a veces nos sentimos como atrapados, como prisioneros de nuestra vida. Nos sentimos como prisioneros del Estado, del Estado social, del Estado económico, de todo lo que hemos hecho, y pensamos que ya no es posible salir. Perdón, pero sí. La cruz es el punto de salida. La cruz es la puerta para salir de este mundo. La cruz es la puerta para salir del no creer en Jesús, de creer en un Jesús a mitad. No sé si me explico. Sí. A un Jesús sin Eucaristía, a un Jesús que no es Dios, sino que es un profeta, a un Jesús que no tiene una madre como la madre que tiene. Esa Virgen tan excelsa, esa Madre tan excelsa que tenemos, a un Jesús que no es parte de la Trinidad. O sea, hay tantos errores. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que digan que creen en Jesús si no le creen a Jesús? Sí. Todos hablamos de la Biblia. No, es que la Biblia es el punto original. Bueno, sí, ¿y por qué no le hacemos caso? O sea, ¿cuál es la razón? Queremos modificarla a nuestro antojo, a nuestro gusto. ¿Sí? Seguimos, ¿sí? Dice, cada uno tiene su modo para llegar al puerto. Cualquier viento es bueno, con tal de que se sepa usar la vela. También el Espíritu llama, y viene llamando y pasa, pero solo el que está atento puede seguirlo. El Hijo conoce la voz del Padre, la voz del Espíritu conoce la voz del Espíritu, y quién lo engendró. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús, tú, maestro en Israel, me lo preguntas, ignoras estas cosas. Se habla y se da testimonio de lo que sabemos y hemos visto. Por esto yo hablo y doy testimonio de lo que sé. ¿Cómo podrás aceptar las cosas que no has visto si no aceptas el testimonio que te traigo? ¿Cómo puedes creer en el Espíritu si no crees en la palabra encarnada? Bajé para ascender y llevar a los que están... Espérame. ¿Cómo puedes creer en el Espíritu si no crees en la palabra encarnada? ¿Quién es la palabra encarnada? Jesús. Jesús. Ese es el punto. Creer en Él, sí, pero creerle a Él. Sí. Bajé para ascender y llevar a los que están acá abajo. Uno solo ha descendido del cielo, yo, Hijo del Hombre. Igualmente vengo yo para llevaros conmigo. Venid. Quien cree en el unigénito no será juzgado, ya está salvo. Porque por él, el Hijo del Hombre, ruega al Padre diciéndole, Este me ha amado. Pero el que no cree es inútil que haga obras santas. Está ya juzgado porque no ha creído en el Hijo único de Dios. ¿Cuál es mi nombre, Nicodemo? Jesús. No, Salvador. Yo soy salvación. Quien no cree en mí rechaza su salvación y la justicia eterna lo ha sentenciado. La sentencia es esta: la luz se había enviado a ti y al mundo para salvaros. Y tú y los hombres habéis preferido las tinieblas a la luz, porque preferisteis las obras malas, que por los demás eran vuestras costumbres, a las obras buenas que él os señalaba que siguieseis para ser santos. Habéis olvidado la luz porque los malvados buscan las tinieblas para sus delitos, y habéis rehuido de la luz para que no alumbrase vuestras llagas ocultas. No es por ti, Nicodemo, pero esta es la verdad y el castigo estará en relación con la sentencia, bien se trate de uno solo, bien del conjunto. Respecto a los que me aman y ponen en práctica la verdad que enseño, naciendo por esto en el Espíritu una segunda vez, que es la más verdadera, yo afirmo que no tienen miedo a la luz, antes bien se acercan a ella, porque su luz aumenta la luz con la que fueron iluminados.
gloria recíproca que hace a Dios bienaventurado en sus hijos y a sus hijos en el Padre. Respecto a los que me aman, ¿sí? Esto también es. Y ponen en práctica la verdad, o sea, esa verdad que nos está enseñando. Y luego dice, naciendo por esto en el Espíritu una segunda vez. Este es el renacimiento del que le hablaban, ¿no? Este renacer, este creer en Jesús, este creer en todo lo que Él nos está hablando, nos está poniendo, y de ahí en adelante, o sea, seguirlo. Dice, este renacimiento, esta segunda vez que vamos a vivir es la más verdadera. La vida anterior no tiene sentido, o sea, ha sido una vida alejada de Dios, y esta vida es una vida, la verdadera vida. Así que no importa a qué edad tengamos el bien de renacer, pero renaceremos realmente a donde correspondemos, que es esa vida divina. Y luego dice, yo afirmo que no tienen miedo a la luz. Esto es curioso. Muchas personas tienen miedo a la luz. O sea, cuando San Juan dice, la luz vino al mundo y las tinieblas no la conocieron, no se refiere nada más a los malos. Se refiere a los buenos, a los buenos que son timoratos, a los buenos que son tibios, a los buenos que se conforman con decir no hago mal, ¿sí? Pero le tienen miedo a enfrentarse, a enfrentar todo lo que la luz nos viene a enseñar y nos viene a pedir. Con la luz se pueden ver desnudos, como así la es, nieve. Así es. Entonces, este es un punto importante. Esta luz es la luz de Dios que nos viene a iluminar y nos viene a decir exactamente qué necesitamos, ¿sí? Y ahora, o sea, simplemente la última frase dice, antes bien se acercan a ella, a esa luz, porque su luz de ellos, su luz de la persona, aumenta la luz con la que fueron iluminados. O sea, ahora el hombre le retribuye a Dios con esa luz que Dios le había dado y que ahora la usa para reconocer la luz. Esa luz propia le aumenta la luz de Dios y para iluminar cada vez más. Eso a mí me parece infinito. Y dice, gloria recíproca que hace a Dios bienaventurado en sus hijos y a sus hijos en el Padre. Yo no sé si esto se entiende. El momento en el que la criatura hace esto, en el momento que la criatura se despoja de todo, que toma esa luz que Dios le ha dado, que la pone junto con la luz divina para seguir creciendo en conocimiento, en vivencia, ahora esa luz es lo que lo vuelve bienaventurado a Dios. Si me dicen que el alma va a ser bienaventurada, lo entiendo perfectamente. Pero que ahora, por efecto de esto que el alma hace, Dios será bienaventurado, eso me queda como casi como algo erróneo, como algo blasfemo. Vamos a ser bienaventurados a Dios. Por lo tanto, Dios va a recibir la gloria, el honor, el amor que ha deseado durante siglos y que el hombre le ha negado. Y que ahora el hombre tiene la posibilidad de hacer feliz a Dios. Porque eso es bienaventuranza. La bienaventuranza es la felicidad eterna y la felicidad del cielo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Quién sabe? Pero vamos a ser bienaventurado a Dios. Porque Él está esperando nuestro sí. Así es. Ese sí es la acción que le da esa bienaventura. Pero ese sí para que pueda Él venir a vivir en nosotros. Sí. Y eso es lo que la apoteosis para Él, ¿no? Y esa misma bienaventuranza ahora del alma, pero en el Padre, o sea, en la divinidad. Sí, o sea, le damos esa bienaventuranza junto con Jesús, ¿no? Claro, así es.
O sea, se la da a Él mismo acompañado de nosotros. Ujú. A ver, seguimos. En realidad, los hijos de la luz no tienen miedo a que se les alumbre. Antes bien, con el corazón y con las obras dicen, no yo, Él, el Padre, Él, el Hijo, Él, el Espíritu Santo, han realizado en mí el bien. A ellos la gloria de siempre. Y del cielo responde el eterno canto de los tres que se aman en su perfecta unidad. A ti sea la bendición en la eternidad, Hijo verdadero de nuestro querer. Juan, recuerda estas palabras para cuando llegue la hora de escribirlas. ¿Estás persuadido, Nicodemo? Sí. Es una bomba lo que le aventaron, ¿no? Sí. Es una bomba. Y bueno, de aquí, o sea, los hijos de la luz no tienen miedo. Con el corazón y con las obras dicen, no yo, Él, el Padre, no yo, Él, el Hijo, no yo, Él, el Espíritu Santo. Han realizado en mí el bien. Nunca atribuirse lo que estamos logrando hacia nosotros. Sí. No somos nosotros. Para nosotros es imposible lo que se está diciendo aquí. Esto solamente lo hace Dios. No hay forma de que lo haga el hombre. Jesús se vuelve a Simón y le dice, ¿ves la obra del poder de las tinieblas? Como una araña tiende sus acechanzas, envuelve y aprisiona a quien no sabe morir para renacer como una mariposa, que no tiene la fuerza de traspasar la tela tenebrosa y seguir adelante, llevando como recuerdo de su victoria pedazos de tela reluciente en sus alas de oro, como estandarte y lábaros arrebatados al enemigo. Morir para daros la fuerza de morir. Vete a descansar, Simón, y Dios sea contigo. La obra de las tinieblas, la obra del enemigo, la obra de Satanás, ¿no? Y no nos permite llegar a esa muerte, a ese morir, a esa decisión de morir. Así que bueno, ya lo sabemos, toda esta reticencia que tenemos, todo este negarnos a ese cambio, a ese dejar de lado todo lo anterior, no es problema nuestro, sino es lo que el enemigo nos está, ¿cómo diríamos?, poniendo en nuestro interior. No es mío el temor, es puesto por Satanás. Queremos seguirlo a él, adelante, sigamos con nuestros temores. Queremos realmente irnos con Dios, estar con Él, llegar a estos puntos que nos ha dicho, de acuerdo, necesitamos vencer al enemigo. Este es el punto para renacer de nuevo. Este es el punto de inicio para llegar a vivir lo que es Dios en nosotros. Si no hacemos esto, jamás tendremos esa vivencia de Dios en nosotros y todo se quedará en simple conocimiento. Y el conocimiento, repito, no es adecuado, no es lo que nos puede dar la vivencia de la divina voluntad. Así que cada quien puede decidir lo que cada quien desee. Nos falta hablar un poco nada más de los escritos de Luisa, de ese renacer en sí. Pero yo creo que esto lo vamos a dejar para otro programa porque creo que hay algunas preguntas todavía, ¿no? Sí. Se las leo, dice Lourdes, ¿qué es espíritu perfecto? ¿Qué es espíritu perfecto? No sé a lo que se refiere, o sea... Pues ya en el cielo todos vamos a ser perfectos. Por eso, el espíritu perfecto sería el Espíritu de Dios, que sería el Espíritu Santo. El espíritu perfecto del hombre es cuando este hombre se entregue totalmente a la unión con el Espíritu de Dios, que sería fundirse en la divina voluntad.
O en la santidad anterior, en la santidad de las virtudes, cuando el hombre se llegue a despojar de todos sus vicios, de todas sus obras, y tenga como logro el ejercicio de las virtudes en forma heroica, porque ahí estaría el espíritu perfecto a nivel de lo que Dios pedía en el tiempo de las virtudes. Dice Néstor, ¿cómo sabemos si esta voluntad está muerta? Realmente no lo sabemos. Pero no es la voluntad. No lo sabemos en el sentido estricto de la palabra, no. Pero en el momento que nuestra voluntad no quiera otra cosa más que Dios, que nuestra inteligencia no piense más que en Dios, que nuestra memoria no recuerde más que en Dios, que mis 5 sentidos estén totalmente ensimismados en Dios, o sea, ahí ya tengo prácticamente una noción de que estoy viviendo en esto, de que mi voluntad ya no está. Cuando todas mis intenciones sean darle vida a la divina voluntad en mis actos, en ese momento también ya no está mi voluntad en mí, sino, o sea, no es que no esté mi voluntad, sino sus modos, sus medios, sus intenciones ya no serán ellas, sino las de Dios. Yo creo que de esta manera podemos entender si vivo o no vivo, ¿no? Pregunta Lolo, ¿qué lectura es esta? ¿Cuál? Pues yo creo toda la que leímos de María Valtorta. Sí, este programa fue realmente sacado de los escritos de María Valtorta. ¿De dónde es? De la fecha 24 de febrero de 1945. De la obra del Hombre Dios, ¿no? O del Evangelio como me ha sido revelado. Ahí busque esa fecha y ahí encuentra esta lectura. Así es. Que es más grande todavía, pero este es un extracto por lo del Evangelio de hoy y el tema de nuestro programa. Uh-huh. El Padre Dengo dice: saludos cordiales y Jesús misericordioso los bendiga a todos. Gracias, Padre. Igualmente, gracias. Creo que ya no hay más preguntas. En términos generales, o sea, creo que el punto clave de esto es pasar del conocimiento a la vivencia. No dejar los escritos, no dejar las verdades de la divina voluntad en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, porque ahí no tienen todavía el sustento ni la grandeza que deben tener, sino hay que pasarlos a la voluntad para que se conviertan en vida. Esto es como todo el conocimiento de Dios que tenemos. ¿De qué me sirve saber que las virtudes, o sea, qué son las virtudes, cómo se practican, si no las llevo a cabo? O sea, no tendría ningún sentido. No me daría más culpa conocer y no practicar que mejor no conocer. Uh-huh. O sea, creo que eso es absolutamente lógico. Así que el vivir en la divina voluntad debería de ser nuestro mayor anhelo, y sobre todo teniendo en cuenta a este Dios que se ha entregado totalmente al hombre a través de su propia humanidad, que es la humanidad de Jesús, y este Jesús que ha venido a este mundo a satisfacer todo lo que el hombre no había hecho, a satisfacer todo lo que el Padre quería del hombre y que no lo ha podido obtener, porque el hombre se lo ha negado, porque el hombre ha querido tener siempre la participación en él de lo bueno. Siempre queremos algo nuestro. Y ese no es renacer de nuevo, ese no es vivir a Dios, eso es esa mezcla entre lo humano y lo divino. O sea, no tiene mucha consistencia. Y en el mejor de los casos, sería, como dice Jesús, el incienso con humo. ¿Qué es el incienso con humo? El incienso que
el humo lastima los ojos. La oración, la reflexión, la adoración, todo lo que hacemos hacia Dios, por ejemplo, el ir al Santísimo, hacer un acto de adoración al Santísimo, en fin, cuando lleva parte humana, o sea, es bueno, es magnífico, pero lleva algo de humano, ese es el incienso con humo, que lastima los ojos. Cuando se hace sin la parte humana, o sea, ese es el incienso sin humo, y es lo que más le agrada a Dios. Vamos a ponerlo en algo para que se entienda muy fácilmente. Cuando yo voy, por ejemplo, a la adoración al Santísimo, pero voy por fervor, porque tengo deseos de ir, ahí está mi voluntad dándose gusto en ir a hacer eso. Por lo tanto, lleva algo de mí, algo de humano. Cuando voy y porque sé que tengo que ir, sé que debo ir, sé que Jesús está solo y que está esperándome, pero no tengo ese deseo de ir, pero voy, ese es el deseo, esa es la adoración, el incienso sin humo. Así que, bueno, tenemos toda esta, ¿cómo decirlo?, disyuntiva ante nosotros, ¿no? ¿Qué quieres hacer, Alejandra? Incienso, pero que no cause humo. Pero por lo pronto, mientras, aunque se tenga esa voluntad humana, pues hay que ir al Santísimo así, hasta que uno vaya por eso, transformándose. O sea, necesitamos irnos transformando, pero ese es el punto, o sea, para entender qué es esa quitar lo mío, ¿no? A ver, creo que hay otras. Dice Carol, en la obra de María Valtorta, ella menciona que Jesús, después de su resurrección, fue primero a ver a su madre María, y en la Biblia dice que primero se mostró a María Magdalena, y me confundo. Bueno, es que vamos a entender que si nos damos cuenta en el Evangelio, en toda la revelación pública del Nuevo Testamento, María casi no aparece. O sea, María prácticamente está como desconocida y se menciona muy poquito, porque de María no se puede hablar si no se tiene el conocimiento de la divina voluntad. Lo que hablaríamos de María es muy poco. Jesús en la obra del Evangelio, como fue revelado, presenta a su madre ante los apóstoles en una magnitud muy, muy grande, ya cercana a lo que es la divina voluntad. Pero tan es así que los apóstoles no lo captaron. No lo captaron y no lo transmiten. ¿Sí? Entonces, lógico, María pasa desapercibida. Hablar de una mujer, aunque fuera María, pero hablar en el misterio de la Eucaristía no era lógico ponerla. En María Valtorta ya nos va dando un poco más de datos y nos va abriendo ese panorama en donde María empieza a aparecer, pero como lo que es ya realmente. Lógico que la primera que debería de haberlo visto, de haberlo recibido en su resurrección, es ella. Es la mujer que le dio a luz, la que lo tuvo en su vientre, la que fue su cielo durante la tierra, el tiempo que Jesús estuvo aquí, la que lo consoló, la que lo acompañó a la cruz. O sea, es todo para Jesús. Pensar que primero lo ve María Magdalena y no María Santísima, perdón, pero es algo totalmente frustrante para aquellos que no conocieron todas estas revelaciones. En Luisa nos lo repite también. O sea, es María el punto principal. Así que no sé qué decir. O sea, no conocemos realmente a María, no conocemos la profundidad que tiene María en la vida de Jesús.
Por eso es que no se habló de ella porque no conocíamos la divina voluntad. Y lo único que podíamos decir de ella es todo lo guardaba en su corazón. ¿Sí? Pero la profundidad de lo que es María, ni idea. También Jesús aclara ahí mismo en la obra más adelante que realmente las apariciones el día de la resurrección fueron al mismo tiempo, ya que con su cuerpo glorioso lo podía hacer. Entonces casi fue simultáneo al de María su madre, al de María Magdalena, a todos los discípulos, los pastores, los de Emaús, fue de manera simultánea. Sí, pero volvemos a lo mismo, María era el punto central, ¿no? Dice Leticia, doctor, buenas noches. Ayer, día del Señor de la Misericordia, tomé toda la misericordia y la extendí a toda la familia humana. Estoy bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Creo que preguntas ya son todas. Pues amigos, no nos queda más que despedirnos, agradecerles por haber estado con nosotros, agradecerle a Alejandra y a Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Nos estamos oyendo en el próximo programa. Gracias a nuestros amigos desde Argentina que nos están atentos a nuestros programas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por sus saludos y comentarios.